nada más a este tema. Pero permitime tres ejes periodísticos a esta hora de la tarde, periodísticos muy importantes. El primero lo vamos a hablar en un ratito también con Helio, porque estamos frente a un ciclo lectivo que tiene clases a medias. Y cuando uno dice clases a medias, ¿pero por qué? Si los chicos en la Ciudad de Buenos Aires van regularmente y en provincia también, de hecho ayer se firmó la paritaria. Bueno, vale la pena decir que algunos colegios están con problemas de infraestructura para poder afrontar el normal ciclo lectivo. Hoy hubo una movilización en La Matanza, sin ir más lejos, al Consejo Escolar, y hubo muchos colegios donde no dictaron clases por la alta ola de calor que además afecta, sin energía eléctrica o sin agua, ese dictado de clases en medio de colegios que además en muchos casos asisten a los chicos con alguna colación o con algún almuerzo, que no puede ser dado o suministrado en ese contexto de escasez del uso de gas. Ahora, más allá de esto que es aleatorio, aunque no menor, hay conflictos todavía no desanudados. En Río Negro, donde vuelven a sentarse en la paritaria a 3:30 de la tarde, en la provincia de Santa Fe, donde el gobierno ha convocado para el jueves a los docentes que hasta aquí están rechazando la oferta oficial del 33,5% en los primeros 6 meses del año, que esperan una oferta más en línea con Córdoba o la provincia de Buenos Aires, esto es cercana al 40%. En Córdoba, recuerden que ayer rechazaron la oferta del gobierno provincial y van a más medidas de fuerza. Veremos si el gobierno provincial hace una oferta por encima del 40% que no aceptan, insisto, los gremios. Está el caso de Neuquén, donde muchos colegios tampoco están dictando clases por problemas de infraestructura. En una de cada 20 escuelas no se está dictando normalmente clases. El problema con los autoconvocados que desconocen las cúpulas gremiales, por caso en San Juan, 5 días de conflicto. Más allá de una oferta por arriba del 41% a agosto, por encima de la que aceptaron los docentes aquí, incluso en la provincia de Buenos Aires. O los autoconvocados en Chile, o en la provincia de La Rioja, en Chilecito en particular, eso quise decir, o en la provincia de Corrientes, donde los docentes han confirmado un paro para el jueves y el viernes, de 48 horas, después que en muchas escuelas no se va a dictar clases mañana a propósito del Día Internacional de la Mujer. Tema que por otra parte dispara algún tipo de polémica adicional. Así que estamos frente a la perspectiva de clases a medias. Un datito, busquemos la foto. Ayer se cerró la paritaria con los estatales por parte de Kicillof, después que inaugurara el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, como contábamos ayer. Y en esa foto de Kicillof, el que aparece al lado es Roberto Baradel. ¿Y qué acordaron los docentes en la provincia de Buenos Aires? Un aumento escalonado, marzo, mayo, julio, que al final del camino es del 40%. La pregunta del millón es, ¿hubiera De Isasi, Baradel y otros aceptado bajo otro gobierno una propuesta del 40% escalonada de acá a agosto, con una inflación corriendo al 6 o más en el arranque del año? Esta es la postal, esta es la imagen. Kicillof, flanqueado por, entre otros, el propio Baradel. Arriba, De Isasi, el titular de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que es el principal nucleamiento de empleados estatales en territorio bonaerense. Dicho esto, el segundo eje tiene que ver con un aspecto que veníamos hablando aquí, que venimos marcando y que tiene que ver con esta toma de decisiones por parte del poder a destiempo y ungidos por las elecciones en las que hemos entrado. Y acá hubo dos decisiones hoy bastante sintomáticas. Una, la de Alberto Fernández, que parece reconocer el problema Santa Fe. En particular el problema Rosario, al cual dijo, algo habrá que hacer. Los rosarinos y santafesinos son argentinos. Bueno, ahora, todos los anuncios que hizo y que Helio contaba, dan cuenta de que algo más se podía hacer. Sí, definitivamente, desde hace mucho tiempo, hace 3 años y 2 meses, que el presidente es presidente. Mejor dicho, 3 años y 3 meses. Y sin embargo, recién aparece una primera respuesta después que el año pasado ya hubiera habido un récord absoluto en materia de homicidios en esa ciudad hackeada por el narcotráfico llamada Rosario y a 315 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es una decisión que está a destiempo y ungido por las elecciones, por la idea de decir, bueno, todavía estoy en una gestión que está absolutamente tercerizada casi a manos de Sergio Massa. Y la otra decisión, también ungido por las circunstancias, es la de Rodríguez Larreta de hoy, que finalmente comunica y anuncia lo que muchos le venían reclamando, que es que pese al fallo de la Corte que no se hace efectivo, porque la Nación no cumple, le adeuda más de 45.000 millones de pesos, dice un propio informe de la Ciudad de Buenos Aires, que fue elevado a la justicia, al propio fiscal Ramiro González, que es el que pide información, que interviene en la causa. Pese a que no es efectivo, Rodríguez Larreta dice, bueno, está bien, pero voy a enviar a la legislatura un proyecto que morigere el impacto de aquellos impuestos que impusimos
cuando nos quitaron los recursos en septiembre del 2020 en medio de la revuelta policial en la provincia de Buenos Aires para asistir a Kicillof con fondos que permitieran destrabar el conflicto policial allá. Cada porteño, cada habitante de la ciudad que hacía compras aquí con tarjetas de crédito pagó desde aquel entonces hasta ahora un 1,2% de lo que compraba en un impuesto adicional que había creado la ciudad de Buenos Aires. Y también la ciudad había establecido un aumento al 8% de una alícuota sobre ingresos brutos para las entidades financieras, que finalmente ahora también Rodríguez Larreta dice que va a reducir, en este caso al 2,85%. Pero en el caso de las tarjetas de crédito dice, ese impuesto ya no corre más. Yo voy a cumplir mi palabra, porque acá siempre los impuestos son transitorios. Yo dije que cuando estuviera el fallo de la Corte lo iba a derogar y cumplo. Es cierto, el fallo de la Corte tiene algún tiempo. En diciembre hubo un intento por derogarlo, después vino toda la polémica del agua escondido y en consecuencia se cajoneó. Pero lo que está claro es que Rodríguez Larreta toma una decisión también algo descalzada y ungida por las elecciones, dando la muestra de que él también está en la idea de bajar impuestos, porque había una inconexión entre hay que bajar impuestos porque la Argentina no resiste más impuestos y esta creación de impuestos que había sido fruto, como explicación, de aquella quita de recursos que parcialmente la Corte reintegra en una cautelar sin expedirse aún, y esto no es menor, sobre la cuestión de fondo. Y el tercer eje es este otro, que a mi gusto pasa a ser un aspecto que la política va a discutir. Y solo lo voy a mencionar a modo de título, que en Juntos por el Cambio el peligroso camino de las rupturas empezó. Y ojo, empezó y parece no licuarse. En Río Negro se fracturó. El radicalismo quedó acompañando a Beretilnec, el PRO con una oferta electoral por afuera. Inclusive en Neuquén también se fracturó. El PRO acompañando a Rolo Figueroa, expresión del movimiento popular neuquino, pero ya escindido de la fuerza política que gobierna ininterrumpidamente en Neuquén desde hace más de 60 años, tras no haberle dado la interna por parte de la cúpula oficial del partido, con un partido radical que va con otra expresión, con una coalición distinta, y con el referente de la coalición cívica, Eguía, que termina yendo por otra opción que es la de Milei, y se convirtió en el candidato de Milei en Neuquén, o sea, partió en tres la oposición. Después está el tema Mendoza, todavía no resuelto. Rodríguez Larreta prometió el jueves pasado cuando fue a la provincia en la antesala de la vendimia que este jueves estaba la resolución. El jueves es pasado mañana. Respecto a si De Marchi es candidato o no es candidato. Por dentro de Cambia Mendoza, o si toma la decisión de irse de Cambia Mendoza, que es el frente electoral que cobija Juntos por el Cambio en la provincia y que tendrá a Cornejo como principal candidato a volver a la gobernación. Pero también está el esquema Tucumán, donde Alfaro no pudo unificar posiciones, el intendente de la ciudad capital, donde Sánchez, el presidente del Partido Radical y actual diputado, dice yo quiero ser gobernador y por lo tanto también ayer a las 20, cuando se venció el plazo para la presentación de los frentes electorales, se inscribió al frente con el radicalismo encabezándolo, distinto al de Alfaro. Y curiosamente apareció una tercera decisión que es el PRO, el de Pablo Walter, que termina diciendo, bueno, nosotros también nos inscribimos, no para batallar en la elección a gobernador y vice, pero sí en cada uno de los distritos, en cada una de las ciudades y en la legislatura, a propósito de la ley de acoples, etcétera, que también existe en Tucumán. Todavía hay plazo para unificar una oferta, pero cada vez aparece más difícil. Y ayer hubo 2 reuniones frustradas entre los seguidores de Sánchez y los de Germán Alfaro, y no se pudieron poner de acuerdo. Y todos se acusan de ser funcionales ¿a quién? Al oficialismo, que va a intentar retener el poder el 14 de mayo en las elecciones generales, en una provincia que tampoco tiene paso, con lo cual le impide, si no es con un acuerdo, salvo hacer una paso como ocurrió en La Pampa, con muchos riesgos, resolver esa dinámica de discusión interna. Así que, como verán, el escenario no está en el mejor de los contextos para Juntos por el Cambio en el interior, y habrá que ser muy mesurado. En Córdoba, donde hay posibilidades reales, concretas, de una victoria o un triunfo, dicen los mayores intérpretes de la discusión por ahora, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que van a dar un ejemplo, que se van a someter a la interpelación de las encuestas y en virtud de ellas definir quién es el mejor candidato. Veremos. Abierto todavía está Santa Fe y abierto todavía están una serie de jurisdicciones no menores, entre ellas la propia ciudad de Buenos Aires, que por lo pronto tiene 4 a 5 candidatos ya lanzados
en un esquema donde, por ahora, ni siquiera el PRO que gobierna y que es hegemonía, resolvió si va a ir con un candidato único o con varios. Advertencia.